estudio del corazón y miren, esta es la válvula tricúspide, ¿no? Todo esto es aurícula y todo este ventrículo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese corazón? Bien irregular, ¿no? Con trabéculas, con orificios, ¿no? De entrada, foso oval, ¿no? El anillo tricúspide, en el ventrículo también, trabeculaciones, ¿no? Ventrículo derecho. La cresta terminal, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando el impulso eléctrico, mete la vena cava superior, por acá está el nodo sinusal, ¿no? Cuando el impulso eléctrico generado en el nodo sinusal empieza a despolarizar, tiene que viajar por todas estas zonas. Muchas zonas son compuestas por tejido fibrótico. O sea, el paso no es sencillo, ¿ya? A veces el impulso eléctrico tiene que desviarse por algunas zonas, ¿no? Dar la vuelta por el costado, dar la vuelta por ahí, o sea, no es uniforme, no es como una autopista, es una autopista como si tuviera baches o postes, ¿no? El camino que sigue el impulso eléctrico no es tan uniforme, no es tan regular, ¿ya? Entonces las arritmias las podemos clasificar, ya vimos esto cuando vimos electro, según la frecuencia cardíaca, ¿no? En hiperactivas, taquiarritmias, hipoactivas, bradiarritmias, o alteraciones aisladas del ritmo cardíaco, las extrasístoles o complejos prematuros. Hemos dicho, cuando hablamos electrocardiográficamente hablamos como complejo prematuro, y cuando hablamos de un fenómeno fisiológico, extrasístoles, ¿no? Y puede haber ritmos de escape también, ¿no? Ya hemos dicho que puede haber ritmos de escape supraventriculares o ventriculares. Esto es según la frecuencia cardíaca, rápidas, lentas, ¿no? Y también hay otro tipo de clasificación si lo denominamos de acuerdo al origen del impulso. Si se originan por encima del nodo AB o por debajo del nodo AB, ¿no? Supraventriculares o ventriculares. Las taquiarritmias, las arritmias rápidas, ¿no? Cuando son supraventriculares pueden ser taquicardia sinusal, fibrilación auricular, flúter auricular, extrasístoles supraventriculares prematuras, taquicardia paroxística supraventricular, y cuando son ventriculares, extrasístoles ventriculares prematuras, salvas, taquicardia ventricular no sostenida, taquicardia ventricular sostenida, fibrilación ventricular, flúter, como ya vimos, ¿no? Dependiendo si se originan por encima del nodo AB o por debajo del nodo AB, ¿no? También es importante conocer el mecanismo por el cual se produce una arritmia. ¿Y por qué es importante el mecanismo? Porque eso nos permite saber cómo vamos a tratarlo y cómo aparece. Uno simplemente con la anamnesis puede decir, esta es una arritmia por entrada, no, esta es una arritmia por automatismo anormal, ¿no? ¿Y qué tratamiento puedo dar? También hay por defectos genéticos, como el síndrome de Fute largo, congénito, o el síndrome de Brugada, ¿ya? Entonces, cuando vemos el electrocardiograma, nosotros tenemos que revisar la morfología del complejo ancho, complejo angosto, para ver si se origina en el nodo aurículo-ventricular, en la aurícula, en el ventrículo, para ver si tienen bloqueos de rama o aberrancias. También tenemos que ver en el electro cómo se origina esta arritmia. Se originó con un complejo prematuro y después empezaron a haber muchos complejos prematuros. Se originó después de una pausa larga. ¿Cómo se originó? ¿Ya? Y cómo termina también. Termina bruscamente, es decir, empezó a las 10:45 con 30 segundos y termina a las 11:20 con 1 segundo, o sea, así de rápido, termina bruscamente y empieza bruscamente, o va terminando poco a poco. Empezó con 100, 110, 120, 130, 140, 150 y termina también igual, 150, 140, 30, 20, 10 a lo largo de minutos u horas, ¿no? ¿Empieza súbitamente o empieza progresivamente? ¿No? Esto es algo muy importante para saber el mecanismo, ¿ya? Porque los mecanismos de la taquiarritmia pueden ser 3, dijimos: reentrada, automaticidad incrementada y actividad gatillara.
¿A qué llamamos actividad gatillada o desencadenada? Acá tenemos el potencial de acción de una sola célula, ¿no? Sabemos que la fase 0 se debe a qué canal? Sodio. La fase 1, la fase 2, calcio y potasio también, ¿no? 3, potasio. 4, ambos, ¿no? Potasio y sodio, ¿no? Ambos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una actividad gatillada, se produce porque hay un exceso de concentración de calcio intracelular, ¿no? Y hay una pequeña elevación en diástole, ¿no? Hay pequeñas elevaciones del potencial de acción, postdespolarizaciones, se llama así, postdespolarizaciones, o sea, empieza a despolarizarse después de la sístole, se empieza a despolarizar en la fase 4, y algunas pueden llegar al umbral. Y si llegan al umbral se genera otro potencial de acción, ¿ya? Se llega otro. ¿Por qué? Porque hay un calcio intracelular incrementado. Estas son el mecanismo de las arritmias por actividad desencadenada o gatillada. Ese es el mecanismo, ¿ya? Otro mecanismo es aquellos que tienen automaticidad aumentada. Es decir, la pendiente, ¿ya? No es que ocurra esto, ¿eh? No es que ocurra esto, sino que la fase 4 tiene una pendiente mayor, ¿ya? Una pendiente mayor. En este caso, obviamente la frecuencia cardíaca se acelera, ¿no? Se acelera. Por ejemplo, cuando haya un estímulo adrenérgico incrementado, ¿no? En esos casos puede esta pendiente incrementarse, ¿ya? Eso se llama automaticidad aumentada. Esta es actividad desencadenada o gatillada y esta es automaticidad aumentada, ¿ya? La pendiente es incrementada. Y el mecanismo principal de las arritmias, la más frecuente, es la de reentrada. ¿Vieron cómo esa aurícula tiene múltiples caminos? En lugar de ir solamente por un solo camino, tiene múltiples caminos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, imaginemos que esto sea un foramen oval, ¿no? O que sea el nodo AB, o que sea un tejido fibroso, una zona infartada. Y en esta zona central el impulso no puede conducirse, ¿ya? Porque es tejido fibroso. El centro es un tejido fibroso. O simplemente está isquémico esa zona. Y dijimos que cuando esa zona está isquémica se alteran muchas de las funciones de la célula, ¿ya? Esta zona es un tejido que no conduce el impulso eléctrico. Entonces el impulso eléctrico que viene, imaginemos que este es el nodo AB y viene de la aurícula. El nodo sinusal viene un impulso eléctrico, entra a esta zona y en lugar de seguir de frente, tiene que seguir por los costados, ¿ya? Y encuentra, para coincidencia, encuentra una zona que conduce rápidamente y una zona que conduce lentamente, ¿ya? Porque no todos los caminos son iguales. Uno es una vía rápida y otro es una vía lenta, ¿ya? A la vía lenta le llaman alfa, a la vía rápida le llaman beta, ¿ya? La vía lenta debería conducirse por la vía lenta y ir por acá, pero esta vía lenta puede que tenga un bloqueo, por alguna razón. Tal vez está isquémico, tal vez está en periodo refractario justo en este momento, en esta zona, y el impulso eléctrico solo tiene la posibilidad de ir por la vía rápida, ¿ya? Va por la vía rápida, y esta vía lenta tiene otra característica importante, que cuando se despolariza, la repolarización es rápida. La repolarización es rápida, es decir, rápidamente termina el periodo refractario, ¿ya? A pesar que es una vía lenta, su repolarización es rápida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En cambio, esta zona que conduce rápidamente, tiene un periodo refractario, perdón, tiene una repolarización más prolongada. ¿Qué pasa? No pasa por acá, va por la vía rápida, obviamente va al ventrículo, despolariza el ventrículo, pero también regresa por acá, porque esta zona no está estimulada, esta zona no está refractaria, porque en ningún momento se estimuló por este latido, acá había un bloqueo. Esta zona puede estimularse. Entonces, encuentro una zona donde los miocitos pueden conducir el potencial de acción y
el impulso eléctrico continúa, y cuando llega, ya no encuentra este bloqueo, ya no lo encuentra en periodo refractario. ¿Por qué? Porque esta vía lenta tiene un periodo refractario breve, ¿ya? Desaparece el periodo refractario y conduce el impulso y regresa por acá, ¿ya? Regresa por acá y acá hay un periodo refractario un poco más prolongado. Aquí hay una brecha, ¿ya? Que cuando este periodo refractario existe todavía, este impulso llega y acá se bloquea, ahí termina, ¿no? Pero en algunas situaciones, dependiendo del tamaño del circuito, puede encontrar que ahora ya no está en periodo refractario, hay una ventana, ¿no? Y el impulso eléctrico que no viajó por acá y luego regresó, encontró camino libre y regresó por acá, tiene también camino libre y viene así, y se produce un circuito nuevamente de reentrada. ¿Comprende? Ese es el mecanismo de reentrada. El mismo impulso no se extingue, se perpetúa eternamente. Eso se llama el mecanismo de reentrada. En los otros mecanismos hay un solo impulso, despolariza y se extingue, ¿no? Pero en este no, ahí terminó y ahora viene ya otra despolarización. En este caso no, es el mismo impulso que se está conduciendo. Se generó solo uno y ese impulso, cuando vino por acá, encontró un periodo refractario breve, una ventana, y inició el círculo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las taquicardias que son por reentrada? Tenemos la fibrilación auricular, son micro reentradas, múltiples micro reentradas en la aurícula. El flúter auricular es una sola macro reentrada, el flúter auricular. La taquicardia por reentrada intratrial es cuando es una sola dentro de la aurícula, ¿ya? Taquicardia por reentrada nodal en el nodo AB, en el nodo auriculoventricular. Si esto sería el nodo AB, ahí sería la reentrada, en el nodo AB. Taquicardia de reentrada nodal atrioventricular. Atrioventricular. ¿Por qué se llama atrioventricular? Porque una de las vías está entre la aurícula y el ventrículo, ¿ya? Una de las vías, es una vía anómala, ¿ya? En cambio acá, una taquicardia por reentrada en el nodo sinusal, la reentrada está dentro del nodo AB, ¿ya? En cambio la otra está afuera. Taquicardia mediada por una vía anómala, taquicardia por entrada en nodo sinusal, taquicardia por entrada del haz X. Dentro del haz X, este es el nodo AB, el haz internodal, el nodo nodo sinusal, nodo AB, haz X, rama izquierda, rama derecha, ¿no? Puede que la reentrada sea entre una rama y otra, aquí. ¿Entienden? La reentrada sea por acá. Pero la reentrada puede ser por cualquier parte, ¿ya? Por cualquier parte. Taquicardia ventricular izquierda idiopática, taquicardia ventricular relacionada a cicatriz. En el ventrículo, este fenómeno puede ser un infarto en el ventrículo y alrededor de la zona infartada ocurre este fenómeno, ¿ya? Entonces, para repetir el mecanismo, para que se vuelva a entender, normalmente, un impulso se genera y termina, se extingue, ¿no? Se genera y extingue. Es como si él empieza a dar una palmada en el hombro a su compañero. Se van dando palmadas todos. Llega al final y ahí se extingue, ¿ya? Pero el mecanismo de reentrada, ¿qué significa? Que el centro no acepta palmadas. Solamente los del costado. Va así, dando la vuelta, siguen dándose palmadas, y se perpetúa, ¿ya? Se perpetúa. Ese es el mecanismo de reentrada. El impulso normalmente se inicia y se extingue, ¿ya? Pasa por todo el tejido de conducción y se extingue. En el circuito de reentrada, el nodo sinusal o cualquier parte del corazón inicia el impulso, pero ya no participa después. Ya no participa. Es el mismo impulso que sigue dando vuelta a través de un obstáculo anatómico, todo lo que vimos ahí en la muestra del corazón,
o funcional también, ¿ya? No se extingue, se perpetúa eternamente, ¿ya? Entonces el circuito de entrada, repitiendo, tiene una vía lenta que es la alfa, una vía rápida que es la beta, ¿ya? Sí, al revés. Alfa que es la rápida y beta que es la lenta. El obstáculo anatómico funcional es el centro, acá, ¿no? En el nodo AB, este es el nodo AB, acá es la posición del nodo AB, ahí está el triángulo de Todaro, donde está el nodo AB. También hay estos pequeños fascículos, hacen la vía lenta y la vía rápida, ¿ya? Entonces, las taquicardias por entradas forman un circuito. ¿Cómo podemos terminar esa taquicardia? Interrumpiendo el circuito. Interrumpiendo el circuito. Están ahí dándose palmadas alrededor del centro, y ahí, no, tú ya no vas a dar palmadas, y se interrumpe el circuito. ¿Cómo lo hacemos? Le mandamos un impulso de radiofrecuencia y lo matamos, le destruimos. O, ¿qué damos? Le damos un calcio antagonista o un beta bloqueador que lo bloquee para que el impulso ya no se conduzca. Interrumpimos en un determinado punto, ¿ya? Pero el único sensible al calcio antagonista es el nodo AB. Él es el nodo AB, ¿ya? Entonces, a ese nivel bloqueamos el impulso y bloqueamos la entrada. Entonces, la taquicardia por entrada tiene un circuito específico. Se inicia, ¿cómo se inicia? ¿Súbitamente o poco a poco? Súbitamente. Se inicia súbitamente. ¿Cómo termina? ¿Súbitamente o poco a poco? Súbitamente, repentinamente termina, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto del encarrilamiento y sobreestimulación son maniobras que se hacen dentro de un cateterismo, de un estudio electrofisiológico, ¿ya? En el cual, si justo en este periodo, con un catéter, estimulamos a esta parte del corazón, se desencadena la taquicardia. Hacemos que la taquicardia empiece. Si estimulamos en esta zona, justo en este momento, cuando le registramos el periodo refractario breve, si estimulamos acá, desencadenamos la taquicardia. Es decir, un paciente que no tiene taquicardia, con un estudio electrofisiológico, podemos desencadenar la taquicardia, ¿ya? A eso se refiere. Y sin por sobreestimulación. ¿Qué significa sobreestimulación? Colocamos un catéter, estimulamos así más rápido que la taquicardia. Por ejemplo, está en 150 por minuto. Le pongo un catéter y lo estimulo a 160. Le gano a la arritmia. Al estimularlo más rápido, hago que desaparezca la taquicardia y genere una nueva taquicardia. Y luego apago el marcapaso, y esa sobreestimulación y fin súbito va a hacer que termine, se rompe el circuito, ¿ya? Esa es una forma de terminar la taquicardia, ¿ya? Eso solamente sucede en las taquicardias por reentrada, ¿ya? O sea, hay un impulso que se mantiene ahí dando vueltas. Es el mismo que está dando vueltas. Pero aparte del nodo sinusal nervioso. Claro, el nodo sinusal, acá, ¿qué hace el nodo sinusal? Este mismo impulso está que da vueltas, y el nodo sinusal envía un impulso, pero encuentra todo esto, como está ya funcionando, lo encuentra todo en periodo refractario. Entonces, el que manda es esto. Es manda. Ese manda porque no se conduce, porque este impulso de acá empieza a despolarizar la aurícula. Y si la aurícula ya está despolarizándose, se bloquea la transmisión del nodo B. Entonces, es una despolarización del nodo sinusal bloqueada por el ritmo propio, ¿ya? Este es un tipo de taquicardia en la que se forma el impulso eléctrico se forma a partir de una arritmia. Una extrasístole genera el impulso eléctrico de una taquicardia, ¿no? Taquicardia helicodial autolimitada en un paciente con síndrome de Gutte largo. Tiene Gutte largo, es decir, la repolarización está alterada, favorece el mecanismo de entrada, ¿ya? Acá tenemos el foramen oval, el septum interatrial, la válvula tricúspide, ¿no? El tendón de Todaro, y
y por esta zona, el nodo AB, acá esta zona es la zona del nodo AB, y en esta zona se produce la vía rápida y la vía lenta, la vía rápida y la vía lenta. ¿Ya? Cuando queremos bloquear o terminar estas arritmias, lo que hacemos es quemar acá o quemar acá. ¿Ya? El circuito es anatómico cuando hay una cicatriz y funcional cuando hay isquemia, ¿ya? O cuando lo encuentra en periodo refractario, por el mismo tipo. Este sustrato funcional puede ser porque le están dando un antiarrítmico que prolonga la repolarización, que prolonga el QT. Podría tornar algunas zonas funcionalmente en periodo refractario, ¿ya? Son células que no están cicatrizadas, no es un sustrato, no es una zona cicatrizada, es una zona que funcionalmente no se repolariza, no se estimula, ¿ya? Es lo mismo, es lo mismo. Ya dijimos, tiene que haber un sustrato anatómico para la entrada, inicio abrupto, fin abrupto, y se inducen y finalizan con estimulación eléctrica, ¿ya? En cambio, en la automaticidad anormal, la pendiente se incrementa. Así como dijimos que hay una pendiente diferente en cada célula, que la que tiene la pendiente más grande es el nodo sinusal, la que le sigue es el nodo AB y la que le sigue son las fibras de Purkinje, ¿no? En este caso es al revés. Hay otra célula que no tiene una pendiente menor que el nodo sinusal, sino que tiene una pendiente mayor que el nodo sinusal. Es por automaticidad anormal, porque la fase 4 está incrementada, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza estos que tienen pendiente así, esta pendiente? Porque el inicio es gradual. El paciente les dice, está subiendo poco a poco la taquicardia, va subiendo poco a poco. No es que aparezca de un momento a otro, sino va subiendo. Ustedes en el electro o en el monitor lo ven, poco a poco va subiendo. Eso es por automaticidad anormal. Y el descenso también va bajando bruscamente. Hola, Manuel. Cuando les dan ¿asistencia? Otra cosa. Cuando les dan un fármaco para terminar la arritmia, ustedes les ponen endovenoso al paciente, y si el mecanismo es una reentrada, inmediatamente cesa la arritmia. Pero cuando es por automaticidad normal, ustedes le ponen el medicamento y va bajando poco a poco. 140, 30, 20, 10, va bajando poco a poco a lo largo del tiempo, ¿ya? Es por el mecanismo. Desaceleración gradual, aceleración gradual, ¿ya? Se inducen por estimulación adrenérgica. Es decir, los asusto, y la taquicardia empieza. ¿Comprenden, no? Es por estimulación adrenérgica. Es el curso normal. No se inducen ni finalizan por estimulación eléctrica. Yo le puedo dar poner un catéter, estimular, todo lo que sea, y no termina por eso, porque el mecanismo no va a entrar, ¿ya? Actividad gatillada. Esto cuando el potencial de membrana oscila, especialmente en algunas, cuando se dan algunos fármacos que alteran la repolarización, por ejemplo la miodarona. La miodarona puede originar torcida de puntas, actividad gatillada, ¿ya? U otros fármacos que prolongan la repolarización. Hay una canalopatía que se llama el síndrome de Brugada, ¿ya? Es una alteración de los canales de sodio. Es genético, ¿no? Y son cientos de problemas genéticos que alteran el canal de sodio, ¿ya? Esta canalopatía tiene una característica, recién se describió en el 92, ¿no? Se caracteriza porque tiene un patrón electrocardiográfico de bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha. Normalmente, en B1, ¿qué vemos en el bloqueo de rama derecha? R', ¿no? R'. Cuando tiene, aquí es un paciente normal, no tiene bloqueo, ¿no? Pero estos pacientes tienen R, la segunda R también, y tienen el ST supradesnivelado descendente. B1 y B2. Otros tienen así como si fuera una silla de montar, el tipo 2.
El tipo 3 tiene como una silla de montar con la T negativa. ¿Ya? Esto se ve en el electrocardiograma, en B1 y B2, fundamentalmente en B2, esta morfología. ¿Ya? En los electros que les di para que practiquen, que también hay uno de ellos tiene esto. ¿Ya? Este electro que les digo. Este electro, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Es como una silla de montar, ¿no? ¿Ven? Parece un supradesnivel, es un supradesnivel, ¿ya? Pero no es un supradesnivel de infarto, ¿no? Es un síndrome de Brugada. Tiene bloqueo de rama derecha, S ancha en B1, S ancha en B6, R', pero el ST está elevado, ¿no? Y cóncavo, como si fuera una silla de montar, ¿no? Es un síndrome de Brugada. ¿Por qué se produce el síndrome de Brugada? Porque algunos miocitos del epicardio tienen este problema en los canales de sodio. Vean, este es el potencial de acción de las células del endocardio, del miocardio y del epicardio, ¿no? El epicardio está en rojo. Potencial de acción, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, ¿no? Vean cómo hemos dicho que de acuerdo a la presencia de los canales en cada célula, va a tener una forma diferente de despolarizarse, ¿no? Una neurona se despolariza, tiene una forma de polarizarse diferente, ¿no? Una repolarización más corta. En este caso también, la presencia de estos canales hace que las células que están en el endocardio tengan una despolarización normal y las células del epicardio tengan esta forma. Se forma así un gradiente, una diferencia entre la despolarización de las células del endocardio y del epicardio. Y esta diferencia nos da estas ondas. ¿Se entiende? ¿Ya? También hay algunos fármacos que pueden inducir algunos fármacos pueden inducir el síndrome de Brugada. ¿Qué fármacos? Aquellos que alteran los canales de sodio, ¿no? Hay varios, ¿eh? Entonces, cuando un paciente tiene Brugada, cuando uno hace la evaluación del riesgo quirúrgico, tiene que decir, este paciente tiene síndrome de Brugada, no usar algunos anestésicos o tener precaución cuando se usan los anestésicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el síndrome de Brugada tiene una prevalencia de 1 a 5 en 10.000 habitantes. 1 a 5 en 10.000 habitantes, ¿ya? La malina, la amiodarona, isopiramida, miren, tantos fármacos que pueden desencadenar, que son del grupo 1AC de antiarrítmicos, pueden inducir un síndrome de Brugada, ¿ya? Pero fundamentalmente los anestésicos. Y algunos también psicotrópicos, ¿no? Que usan los psiquiatras, los neurólogos. ¿Por qué es importante? Porque está asociado a muerte súbita. A muerte súbita. ¿Ya? Predomina en jóvenes con corazones normales. Tienen una morfología, un ecocardiograma normal, hacen deporte normal, todo normal. Pero como se debe a un desbalance entre la despolarización del epicardio y del endocardio con las células de calcio, se produce generalmente por la noche. No cuando están haciendo ejercicio, no cuando están haciendo deporte, sino por la noche, cuando predomina el parasimpático. ¿Ya? Cuando predomina en reposo y generalmente en países asiáticos, ¿no? Es más frecuente en países asiáticos. ¿Ya? No significa cuando estés en un lugar, ya vas a morir, no es así, tampoco es así, ¿ya? Entonces, ¿cómo manejamos las arritmias? Porque esta es una clase de medicina, ¿no? De medicina para la terapia. ¿Cómo lo manejamos? Fundamentalmente tenemos que la anamnesis, hemos dicho. ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Se va acelerando? ¿Es palpitación rápida o solamente palpitación fuerte, ¿no? Es arrítmica, arritmia rítmica, irregular, totalmente irregular. Hay otras patologías como un enfisema pulmonar, una fibrosis pulmonar, una insuficiencia respiratoria que puede desencadenar arritmias, ¿no?
el electrocardiograma ha sido tomado en el momento que estás mal, o justo le tomamos el electro cuando está sano, cuando no siente nada, ¿no? Tenemos que creerle lo que nos dice, claro, siempre hay que creer al paciente, siempre hay que creerle, ¿ya? No, tú estás normal, pero ese electro fue tomado cuando ya no sentía nada, cuando ya le había pasado. Estaba en su casa, llegó y ya estaba bien, ya se sentía bien, ya no tiene la misma ritmo. El interrogatorio es fundamental. O dice, mira, acá me está palpitando y tomamos el electro y está normal, eso también ayuda, ¿ya? Hay que ver si hay cardiopatía estructural o no hay cardiopatía estructural, ¿no? Ustedes ya saben lo que es cardiopatía estructural, es un grupo de enfermedades que no son coronarias, ¿no? No son coronarias, son de las válvulas, en el miocardio, adquiridos, otros, ¿ya? Es fundamental el holter, porque el electro lo tomamos recién en el consultorio. El holter se toma cuando está en casa, ¿ya? Y el holter, si las molestias no son frecuentes, hay que poner un holter prolongado, varios holters, o colocarle incluso un holter subcutáneo, que dura meses, como un marcapaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que correlacionar los síntomas con la molestia, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a poner un holter si una vez le palpitó y después no le palpitó nunca más, ¿no? Tiene que ser algo repetitivo, algo que se repita, ¿no? Acá tenemos un holter, ¿no? Acá empezó la taquicardia. ¿Qué mecanismo es el de esta arritmia? ¿Ah? Reentrada, ¿no? Inicio súbito, en fin, súbito también, ¿no? Un súbito. La anamnesis es buena, hay que verla. ¿Por qué puede sentir palpitaciones un paciente? O bien porque hay una arritmia, está taquicárdico, o simplemente porque está ansioso. Siente su latido, pues. Tengo palpitaciones, claro, se pone la mano en el pecho y siente palpitaciones, todos sentimos. Si sacamos la mano ya no sentimos palpitaciones, ¿no? Cuando está ansioso, nervioso, ha tomado mucho café, está preocupado, se pone la mano, claro, va a sentir su palpitación, ¿no? Drogas, atropina, adrenalina, minofilina, tiroxina. Algunos toman para los exámenes Red Bull, tantas cosas. Eso también da arritmia. Mucho café también, ¿no? He tenido alumnos y alumnas que taquicardia, claro, si se toman para el examen Red Bull, ¿cómo no va a estar con taquicardia? Para no dormir, ¿no? Café, té, alcohol, ansiedad, todo eso causa palpitaciones, síntomas. Ya saben ustedes, esto lo hemos visto cuando hemos visto. Si dura más de 15 segundos, ¿qué cosa da? ¿Pero cómo se llaman esas convulsiones? Ya lo dijimos, ¿ah? Les toca, exactamente, toca. Toquesados. Como ustedes se olvidan, yo creo que eso voy a preguntar, ¿eh? Puede ser de etiología cardíaca, ¿no? Pero también esos movimientos pueden ser de etiología neurogénica, ¿no? Ortostático o ansioso. Mi tía estuvo hospitalizada hace 3 meses por una fractura de tobillo. Llegó y al día siguiente me llamaron. Entonces su tía no responde. Sí, así la vamos a intubar. La por 3. Le pellizcaban, le tomaban exámenes, un poquito que casi le intuban. Simplemente estaba molesta. Sí, no quería responder porque su nuera vino a visitarla. Claro, tiene un problema psiquiátrico de fondo, ¿no? Pero para que se den cuenta, ¿no? A tal punto que le han pinchado, le han hecho tomografía. Cuando yo iba tenía todo. Y simplemente, ¿cómo llegamos al diagnóstico? No respondía nada. Vino su nuera, le dejaron entrar, le tocó y hizo así, saca la mano. Ahí nos dimos cuenta que estaba fingiendo. ¿Se dan cuenta? Para que se den cuenta de que la anamnesis, el interrogatorio, tiene que ser fundamental. Uno no se puede haber dado cuenta que está
Claro, yo sabía porque tenía antecedentes, cada vez que tiene una situación de estrés, como cuando se fractura un pie, otro pie, sucede eso, se desorienta, ¿no? No deja que la cure. Simplemente estaba molesta y no quería comer ni poder tomar hemoglucotés, todo, electro, tomografía. Y simplemente era conversiva. Ah, otro. Un paciente que le da un paciente de hace 2 meses, se infecta, sale de viaje, regresa en avión, viene con una gripe y empieza a toser, una neumonía, lo hospitalizan, ya está mejorando la neumonía, todo, pero la tos persistía, estaba con una sinusitis, la tos era porque la sinusitis que no fue tratada, o estaba en tratamiento, estaba, obviamente, en la tomografía se ve los senos paranasales cubiertos, estaba pues bordeando hacia la tráquea y tenía exceso de tos, ¿no? Y cada vez que tosía, hacía 5. 2 por 5. Le toma un electro normal, porque ya dejó de toser, ¿no? Le toma un electro normal, 2 con 5. Otros durante la micción, orinan y tienen 5. Entonces, cuando tenemos eso, obviamente un síncope puede asustarles. Ustedes no saben qué hacer, ¿qué hacemos? ¿No? Se trata de una emergencia, lo hospitalizo, ¿no? Cuando las palpitaciones se producen por taquicardia, generalmente pueden producir síncope, presíncope, malestar torácico, fatiga o disnea, ¿no? Cuando es por taquicardia, una taquicardia rápida, especialmente cuando es anciano. Un joven como ustedes puede soportar una taquicardia pues sin ningún problema, aguantan hasta 2 días. Los jóvenes generalmente vienen a los 2 días, están con palpitaciones y se aguantan la taquicardia, ¿no? Pero una persona conforme avanza la edad, esa taquicardia ya le causa disnea, ¿no? Conforme va avanzando la edad, ¿ya? Fatiga, disnea, hasta dolor torácico, hacen injuria subendocárdica, como si fuera una prueba de SWOT. Entonces, ¿cuáles son las características de bajo riesgo? Palpitaciones que no son inducidas por el ejercicio. Eso es de bajo riesgo, ¿no? Que aparecen de un momento a otro. Porque si es por el ejercicio no puede ser que de repente es una arritmia ventricular por isquémica. Entonces uno dice, no, si es por el ejercicio, es de alto riesgo. Si no es por el ejercicio, no es de alto riesgo, ¿ya? Cuando no tienen cardiopatía estructural, tiene un soplo ahí aórtico, ¿es de alto riesgo o bajo riesgo? No es de bajo riesgo porque tiene una cardiopatía estructural, ¿no? Si esta arritmia no da síncope ni dolor torácico, esta arritmia es de bajo riesgo, ¿no? Si no se desmaya ni duele el pecho. Si no hay antecedentes familiares de muerte súbita, también es de bajo riesgo, ¿no? Pero si le dicen, está con palpitaciones y mi papá se murió a los 30 años, mi hermano se murió a los 15 años, obviamente ese antecedente únicamente ya le asigna riesgo, ¿no? A esa palpitación. Y cuando un electrocardiograma es normal, no tiene el signo de lugar o cualquier otra alteración estructural, también es de bajo riesgo, ¿no? ¿Qué es de alto riesgo? Cuando hay síncope, cuando se desmayan, cuando hay dolor torácico también, cuando hay cardiopatía estructural, un soplo o antecedente de infarto o un stent, ¿no? Arritmia documentada, cuando ven en el electro, que tiene una taquicardia, cuando tiene un antecedente familiar de muerte súbita. En ese caso, sus palpitaciones son de alto riesgo, ¿no? Ya dijimos que un comienzo súbito o abrupto empieza súbitamente, puede terminar súbitamente, puede terminar simplemente con una maniobra vagal o con un esfuerzo de tos, o pujando. Pueden hacer que termine en una taquicardia por entrada, ¿ya? Una taquicardia por automatismo anormal, de repente con un ansiolítico, ¿no? Para que vaya bajando, para que la descarga adrenérgica baje, ¿no? O con un beta bloqueador para disminuir la descarga adrenérgica, o que pase el efecto de la cafeína, o que le retiren el revólver del frente, ¿no?
regular o no es regular. Algo importante es que las frecuencias ventriculares de 150, o sea, ¿cuántos cuadraditos? 10 cuadraditos entre el resto, ¿no? 150 sugiere flúter o aleteo auricular, con bloqueo 2-1. Ustedes toman el electro, 150 por minuto, puede ser un flúter. No parece flúter, no veo los dientes de sierra, pero podría ser un flúter 2-1, ¿ya? Porque justo la sierra puede caer en la onda T y simular que es una onda T, ¿ya? Si es más de 150 por minuto, 160, 170, uno dice, debe ser una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular, ¿ya? El síncope, ahora sí, el síncope. Ustedes saben que es una pérdida transitoria, les hablé del síncope, ¿no? Es una patología que tiene que abordarse por múltiples especialidades, ¿no? El equipo por medicina interna, cardiólogo, neurólogo, geriatra, emergencista, traumatólogo, ¿ya? Es grave porque puede llevar a muerte súbita. También hay que estratificar el riesgo, ¿ya? Y depende del mecanismo. Hay que hacer fundamentalmente medir la presión en posición supina y de pie. Puede estar usando tamsulosina que causa hipotensión ortostática, ¿no? Hay que tomar un electrocardiograma para ver si puede tener bloqueos. Hay que tomar biomarcadores cardíacos para ver si hay un infarto, ¿no? Insuficiencia cardíaca, por ONP también. Si es de riesgo alto, debe ser hospitalizado. Entonces tenemos que buscar los pacientes con riesgo bajo, porque lo que queremos es darle alta. ¿Ya? Los que están, porque a uno de riesgo bajo no lo vamos a hospitalizar, tenemos que darle alta. Tenemos que ver qué paciente tiene riesgo bajo. ¿Ya? Riesgo bajo es aquel que tiene síncope reflejo o esporádico. O sea, alguien que le van a poner una inyección y se desmaya, ¿no? Alguien que por un golpe se golpea y se desmaya por el golpe, ¿no? Un dolor intenso, un cólico y se desmaya. Esos son síncopes de riesgo bajo, porque tratando el dolor desaparece, ¿no? Y hay que avisarle al paciente. Entonces, el riesgo bajo hay que decirle, este síncope lo va a seguir presentando toda su vida. Lo que tiene que hacer, claro, con tranquilidad y con calma vaya que le hagan su evaluación cardiológica. Pero este síncope que se produce desencadenada por un estímulo vagal, este síncope, usted puede saberlo. Cuando le van a poner una inyección, usted siente, o le van a sacar una muestra de sangre, y usted siente que ya se está mareando, ¿qué debe hacer el paciente? ¿Ah? ¿Ir a sentarse de la silla? Donde esté tiene que sentarse. Si va a sentarse, si ya está con baja perfusión, si empieza a caminar para ir hasta la silla, se va a caer. Se va a desmayar, va a ser el síncope. Está con presíncope, ya le avisa que está con presíncope, y si hace ese esfuerzo se va a caer. Lo que tiene que hacer es sentarse ahí, tratar de que la cabeza esté a la altura del corazón, echarse inclusive, ¿no? Levantar los pies, puede levantar los pies también, pero echarse fundamentalmente. Que la cabeza está a la altura del corazón, ¿ya? Riesgo alto. Bueno, riesgo intermedio. Son eventos frecuentes, pero que no tienen estas características de bajo riesgo. Porque vean, el de alto riesgo tampoco está definido, el de riesgo intermedio tampoco, ¿no? Pero si tienen un paciente que dice, me he caído, y tiene un chinchón en la cabeza, ¿no? O tiene una fractura de muñeca, ¿es de bajo riesgo o de alto riesgo? En la cabeza. Si en la cabeza, depende, bueno, depende. ¿Por qué le dio el chinchón? Porque me dio ese mareo y quise ir hasta mi cuarto. Hubiera acá, ese es bajo riesgo, ¿no? Sino que él se ha excedido, ¿no? Pero si no le ha dado tiempo de hacer nada, de una vez, de un momento a otro, es como si se apagara la televisión
y apareció y no sabe cómo se fracturó, simplemente se apagó la luz y aparece con fractura, ese paciente es de alto riesgo. Pero sí que no, sí me avisó, solo que yo cometí la imprudencia de seguir, traté de agarrarme, o los que estaban a mi costado no dejaban que me caiga, me agarraron para que siga la hipoperfusión cerebral, no me echaron en el piso, ¿no? Algunos lo digan, no te caigas, al contrario, la caída es una medida de protección al cerebro, para que el corazón se ponga a la altura del cerebro, ¿no? Pero hay que echarlo, no hay que mantenerlo, ¿no? Le dicen, no, tú eres fuerte, mantente ahí, no, tiene que verse. O le sacan sangre, sale con sangre, le sacan la muestra de sangre y se va a tomar el Metropolitano todavía, ¿no? En lugar de tomar su desayuno, de hidratarse, irse en taxi. ¿Comprenden? Esas son características de bajo riesgo, ¿sí? Solamente hay que hacer términos de puro y hidratarlo. ¿Comprenden? ¿No? Por tanto, el de riesgo bajo puede ser dado de alta de emergencia, siempre y cuando verifiquen que sea de riesgo bajo. Entonces, toda pérdida transitoria de la conciencia, que sea no traumática, hay que pensar en síncope, ¿no? Puede ser síncope reflejo, de etiología cardíaca, hay que descartar etiología cardíaca, o puede ser simplemente hipotensión ortostática. Hay que ver si es un ataque epiléptico, convulsiones tónico-clónicas, ¿no? O no confundirlo con el Stock Adams, ¿no? Hay que interrogar bien, puede ser Stock Adams y no una convulsión, ¿ya? Es diferente, son movimientos tónico-clónicos, pero no son convulsiones. ¿Por qué? Porque no se han originado por una actividad ectópica cerebral, se ha producido porque hay un hiperflujo cerebral, ¿no? Transitorio, rápido, inmediato, segundos, y se ha recuperado rápidamente. Por traumatismos, bueno, hay otras causas raras, ¿no? Accidentes químicos transitorios. Entonces, el síncope, la fisiopatología del síncope es la misma que de la presión. Pues baja la presión porque baja el gasto cardíaco o porque baja la resistencia vascular sistémica, ¿no? ¿Cómo baja el gasto cardíaco? O bien baja la frecuencia cardíaca o sube la frecuencia cardíaca, ¿no? Y hace que el gasto cardíaco sea ineficiente. Resistencia vascular sistémica dilatada, un shock vasovagal, una vasodilatación vasovagal, ¿no? O resistencia. Entonces podemos encontrar un síncope por resistencia periférica baja, por gasto cardíaco bajo. Acá está. Pueden ver, acá están los síncopes por resistencia periférica baja y acá están por bajo gasto cardíaco, ¿ya? En ambos da hipoperfusión cerebral. Hipotensión ortostática, síncope reflejo, síncope cardíaco, ¿ya? Ese es neurogénico, por disfunción autonómica, ¿ya? Por resistencia periférica baja. Vasodepresor, cardio inhibitorio, bradicardia, hipotensión, síncope reflejo. Bradicardia, hipotensión, reflejo inadecuado, síncope reflejo mixto, ¿ya? Todo esto es cardíaco, ¿ya? Este es periférico. Puede haber disminución del gasto cardíaco por una disminución del retorno venoso, baja volemia, acumulación venosa, ¿no? Disminución del retorno venoso porque le trajeron muestra de sangre, ¿ya? Arritmias, taquicardia, arritmia ventricular, taquicardia supraventricular en un paciente anciano, isquemia, ¿no? Estenosis aórtica, todo eso puede causar un síncope cardíaco. Reflejo, cardio inhibitorio o vasodepresor, lo que dijimos, durante la micción, durante el esfuerzo de tos, ¿ya? O daños estructurales no sinusal, disfunción autonómica primaria o secundaria, farmacológico primario, ¿ya? El síncope cardíaco, en algunos casos, especialmente en los de alto riesgo, puede causar la muerte súbita. El síncope puede producirse por una estenosis aórtica, por una embolia pulmonar, por una difusión aórtica aguda, ¿ya? Síncope reflejo en jóvenes tiene un buen pronóstico, es por eso que le pueden dar de alta, ¿ya? Siempre y cuando no sea brugada, ¿no? Síncope no cardíaco, inexplicable, pacientes de mediana edad con hipotensión ortostática, está relacionado a peor pronóstico, edad avanzada, porque este síncope no cardíaco tenemos que evaluarlo, ¿ya?
Características de alto riesgo. Acá sí vemos qué define alto riesgo a un síncope. Cardiopatía estructural conocida, un soplo cardíaco, por ejemplo, o ha tenido infarto, enfermedad crónica grave, síncope durante el ejercicio. El síncope durante el ejercicio, ya dijimos, es grave. Síncope en supinación o sedestación. Está echado en su cama y le da síncope, ¿no? O sea, el corazón está a la altura del cerebro y está con síncope, ¿no? Es de alto riesgo. Síncope sin prodromos, es aquel que se le apagó la luz sin que le avise que estaba sintiéndose un poco mal, ¿no? Palpitaciones en el momento del síncope. Sintió palpitaciones y le dio el síncope. Es por arritmia, ¿no? Alto riesgo. Bradicardia. Frecuencia cardíaca baja y le dio síncope también. Sospecha de mal funcionamiento de dispositivo. Cualquier dispositivo. Marcapasos, desfibrilador, válvulas, cualquier dispositivo que use el paciente. Complejo QRS preexcitado, o sea, si tiene onda delta, igual Parkinson White, onda delta, preexcitación, con síncope es de alto riesgo. Taquicardia paroxística supraventricular, o FA, con síncope, alto riesgo. ¿Ya? Electrocardiograma con miocardiopatía ritmogénica también. Lesión por síncope, una fractura de cráneo, una fractura de cadera, de codo, también de alto riesgo. Los síncopes reflejos, que son de bajo riesgo, ¿no? Generalmente son muy jóvenes, antes de los 40 años, tiene varios episodios. Me paro desmayando 2 veces, 3 veces al año. Se para desmayando y como se siente bien, no se trata. Después de un sonido fuerte, un olor fuerte, o una luz, cuando está de pie mucho tiempo haciendo cola, cuando está comiendo, ¿no? Donde hay muchas personas, un lugar concurrido, un aula, bastante calor. Esta es una característica de síncope reflejo. ¿Ya? Palidez, sudoración, náuseas, vómitos, esos signos que hacen que me siento mareado, que tengo náuseas, me voy a desmayar, esos son de bajo riesgo, son reflejos. ¿Ya? Cuando se ponen la corbata, se quitan la corbata, presionan el seno carotídeo, también. Ausencia de enfermedad cardíaca. Síncope por hipotensión, al ponerse de pie, por estar mucho tiempo de pie, ¿no? ¿Qué dijimos cuando se hacía la prueba de esfuerzo? Cuando se hace la prueba de esfuerzo, la sistólica sube, ¿no? Y la diastólica se mantiene igual o baja, ¿no? Y cuando termina el ejercicio, la sistólica baja y la diastólica todavía se puede mantener un poco tiempo más baja. Eso puede ocasionar un síncope post-ejercicio, ¿ya? Es hipotensión después del esfuerzo. Hipotensión postprandial también. Cuando está dándole medicación vasodepresora o diurética, ¿ya? Y los pacientes que tienen neuropatía autonómica, por ejemplo el diabético o el parkinsoniano, también puede tener ese tipo de síntomas. El vasovagal es el más benigno, 22% de la población general, o sea, acá debe haber unos 4. Pero esto tiene un impacto médico porque acuden por 5 pues a cada rato, ¿no? Les preocupa si hacen exámenes. Entonces, a pesar de que es algo benigno y va a durar toda su vida, no lo vamos a poder curar, ¿no? Solamente tenemos que instruirle qué debe hacer cuando le vaya a dar el síncope, cuando le avise, ¿ya? Mire, 35 personas entre 35 y 60 años han tenido al menos un episodio de síncope vasovagal. ¿Ustedes han tenido? Levanten la mano a quienes le han dado síncope. ¿Nadie? Y haciendo cola, por estar en ayunas. ¿Ah? Bueno, ¿ves? ¿Sí? ¿Alguien más? Cuando le iban a poner una inyección, una vacuna, ¿nadie? Y se sintió mareado, ¿no? Es frecuente, todavía faltan más años para que le den. El riesgo de síncope vasovagal es aproximadamente, sí, porque tiene que ser el 35%. No se asusten cuando les den. Generalmente ocurre en lugares concurridos, ¿no? El riesgo de síncope vasovagal, una sola vez tampoco es mucho problema. Un episodio de el riesgo de síncope vasovagal es aproximadamente 3% de las visitas a urgencias y 5% de las consultas ambulatorias. ¿Ya? Miren,
Aquí tiene un electrocardiograma, le hicieron el masaje carotídeo y miren, hizo 5, ¿no? Sensibilidad al masaje carotídeo, ¿no? El Holter, obviamente, estudios electrofisiológicos, ecocardiografía, prueba de esfuerzo, angiografía coronaria. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? El síncope reflejo. Algunos le dan, pues, lo mejor es modificar el estilo de vida, evitar los desencadenantes y suspender los hipotensores, tal vez la tantilosina, tal vez un antihipertensivo, incrementar el consumo de sal, ¿no? Algunos le dan corticoides para retener sal de agua, casos muy extremos. No se aconsejan los beta-bloqueadores. Se puede hacer ablación de los plexos ganglionares, ¿no? Bloqueo simpático, en casos extremos. A veces se puede poner marcapasos bicamerales para que en el momento del síncope el marcapaso estimule más y evite que se desmueva muy rápido, ¿ya? Pero son casos extremos. Tengan en cuenta que lo mejor es la modificación del estilo de vida, ¿ya? Que aprende y comprende y pierde el temor, prevenga las caídas más que nada, ¿no? La bradicardia ya lo hemos visto, esto lo hemos visto cuando hemos visto electro, ¿no? La disfunción del nodo sinusal. ¿Cuál es el tratamiento de las bradicardias? El marcapaso. Marcapaso. ¿Ah? El marcapaso. Las bradicardias que son sintomáticas, obviamente, ¿no? El marcapaso. ¿Ya? El marcapaso es el tratamiento para las bradicardias. ¿Ya? No es darle café, no es darle un adrenérgico, es el marcapaso, ¿ya? El marcapaso puede ser transitorio o definitivo. Los transitorios son fáciles de colocar a través de una vía central. Actualmente ya hay cables de marcapaso transitorio que se pueden colocar con un globito de flotación, un globito, así como un Swan Gangs, que tienen en la punta un globito. Se coloca el marcapaso por la vía, se infla el globito para que, con aire, para que el globito arrastre por la circulación de la aurícula pase al ventrículo. Cuando llega al ventrículo, se desinfla el balón, ¿no? Para que el electrodo caiga en el ventrículo, ¿no? Y ahí se estimula con el marcapaso, ¿ya? Bueno, hay varios tipos de bradicardia, con bloqueos sin auricular, bloqueos auriculares, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un arresto sinusal, onda P, y acá deja de haber una onda P, y ese es un ritmo de escape nodal, ¿no? A este paciente se le pone, pues, un marcapaso, ¿no? Se le pone un marcapaso. Más asintomático, ¿no? Acá están los ritmos de escape nodal, escape ventricular. Igual que en el síncope, las bradicardias causan hipoperfusión cerebral, en el corazón, en el riñón, falla renal, insuficiencia cardíaca, ¿no? Síncope, mareos, vértigos. Es por eso que cuando hay hipotimia o síncope hay que tomar un electro, ¿no? Porque es importante saber si es por bradicardia inhibitorio o es por bradicardia. Una bradicardia sinusal puede conducir a fibrilación auricular también. Onda P, acá no hay onda P, una paro sinusal, ¿ya? Bloqueo sin auricular. Lo que vimos la otra vez fue un bloqueo AB, donde estimula la aurícula y luego se bloquea en el paso de la aurícula al ventrículo. Este es un bloqueo sino-auricular, del nodo sinusal a la aurícula, no al nodo AB, a la aurícula, sino-auricular, ¿ya? Los bloqueos AB sino-auriculares no se ven en un electrocardiograma, no se ven. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vemos la despolarización del nodo sinusal? Tendríamos que poner un electrodo en el nodo sinusal, ¿no? En el electrocardiograma de superficie no vemos la despolarización del nodo sinusal, solo vemos la despolarización de la aurícula. Con un estudio electrofisiológico sí podemos diagnosticar el bloqueo sino-auricular, ¿ya? Esto podría ser
un paro sinusal o un bloqueo sinoauricular. ¿Ya? O un bloqueo sinoauricular. Aquí no hay onda P, un ritmo del movimiento. Estos son los marcapasos. Cuando vean una placa de tórax, tienen que ver esto, ¿no? Acá hay un generador de marcapaso y un cable. En este caso el cable está yendo a la punta del ventrículo derecho. Y acá este generador tiene dos cables. Uno va a la punta del ventrículo derecho y otro va a la orejuela derecha. Este es un marcapaso unicameral porque estimula solamente una cámara, la cámara ventricular. Y este es un bicameral porque estimula tanto el ventrículo como la aurícula. ¿Ya? Se distingue por el lugar de la posición de los cables. A veces hay 2, 3 cables, pero todos van al mismo sitio. ¿Ya? Aquí ven un cable en la aurícula y otro en el ventrículo, ¿no? Pero puede haber que encuentren 2 cables acá, en el ventrículo. Es porque probablemente un cable se haya dañado y han cambiado de cable y no han podido sacar el cable. ¿Ya? Estaba muy fino. En el electrocardiograma, cuando tienen un marcapaso, van a ver esto que se ve acá, que es una espiga. Una espiga. Cuando es unicameral, la espiga se ve solamente en el ventrículo, en el QRS. Cuando es bicameral, se ve una espiga antes de la onda P y otra antes del QRS. ¿Ya? En el bicameral. Y en el unicameral, solo antes del ventrículo. ¿Ya? Este es un marcapaso unicameral o bicameral. Unicameral porque solamente tiene una espiga que va hasta el ventrículo. No hay una espiga en la aurícula, ¿no? Y acá también se ve que este es un marcapaso unicameral o bicameral. ¿Ah? Es unicameral, pero no es un marcapaso, es un desfibrilador implantable. ¿Ya? Un desfibrilador implantable. ¿Qué significa esto? Que cuando hace una arritmia, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, este generador envía un impulso eléctrico que puede ser 30 joules, 35 joules, 25 joules, dependiendo del umbral, para cardiovertir el ritmo o revertir el ritmo. ¿Ya? Pero entonces, ¿dónde se genera el impulso? Dice, ¿no? Ven acá, hay una parte más blanquita, ¿no? Acá. Y acá hay otra. ¿No? La descarga es entre estos dos polos, así. Se descarga acá y los electrones van de acá a acá. Entonces, el arco es acá. Es como si en lugar de poner la paleta delante y atrás, o en el esternón y en la punta, lo ponen dentro, uno en el ventrículo derecho y otro en la vena cava superior. ¿Ya? Igual. Es un desfibrilador. Bueno, ya conocen los criterios de bloqueo AV, ya lo vimos cuando vimos electro, no vamos a repetir. El AV de primer grado cuando el PR está prolongado, el de segundo grado tipo 1, Mobius tipo 1 o Wenckrodt, cuando el PR se va prolongando hasta que hay uno que se bloquea, ¿no? Como este, Mobius tipo 1, prolongado, 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 y este ya se bloquea. O Mobius tipo 2, el PR es constante, pero hay algunos que se bloquean, ¿no? Aquí tenemos un Mobius tipo 1 y un Wenckrodt y un tipo 2. Mobius tipo 2. En tercer grado, cuando cada uno de las cámaras se estimula independientemente, se despolariza independientemente, las aurículas van más rápido, los ventrículos van más lento. Como acá, la onda P es rápida y cae en cualquier parte, incluso acá en la onda T cae. Aquí hay una asistolia total es probable que haya tenido un síncope acá, ¿no? Fibrilación auricular son arritmias muy rápidas, desorganizadas, ¿no? ¿Qué fármaco le darían una fibrilación auricular? ¿Cuál es el objetivo de tratar una fibrilación auricular? ¿Ah?
Hay dos objetivos para tratar una fibrilación auricular. La fibrilación auricular, ya les dije que es una arritmia rápida, ¿no? Normalmente es rápida, 140, 150 por minuto. Irregular. Tiene la propensión a formar coágulos, porque cuando los aurículas no se contraen así, sincrónicamente se contraen así, provoca un éxtasis auricular y la formación de coágulos. Por eso hay que anticoagularlos para prevenir el tromboembolismo sistémico, ¿ya? Tromboembolismo cerebral, en extremidades, incluso en las vísceras, ¿ya? Incluso puede haber embolias en la coronaria y dar un infarto. Entonces, el tratamiento tiene uno de dos objetivos: o eliminar la arritmia, es decir, revertir los ritmos sinusal, o resignarnos y decir, no, esta arritmia ya no va a revertir, tenemos que revertirlo, tenemos que solamente bajar la frecuencia. 150 es muy rápido y hay que bajar la frecuencia a menos de 100, a menos de 90, para que la frecuencia cardíaca no sea un estorbo para su vida diaria, ¿no? Entonces, o bien controlamos el ritmo o controlamos la frecuencia. Son los dos objetivos terapéuticos. Uno tiene que decidir para el tratamiento. Si a él ahorita le da una fibrilación auricular, 150 por minuto, ¿qué hacemos? ¿Cuál de las dos estrategias seguimos? ¿Control del ritmo o control de la frecuencia? ¿Frecuencia o ritmo? Lo ideal sería control del ritmo, ¿no? O sea, revertir los ritmos sinusales, porque es joven, recién primera vez que le ha dado, ¿no? Tratamos de revertirlo. Nuestro objetivo tiene que ser revertir los ritmos sinusales, ¿no? O sea, control del ritmo. Pero podemos decir que no lo vamos a dejar los 150 por minuto. Pero si está tranquilo, no dice nada, no se queja, lo aguanta bien, 150 por minuto, para él no es nada. Entonces, decimos, bueno, de frente nos vamos a control del ritmo, ¿ya? Le damos un fármaco para controlar el ritmo. Pero si fuese una persona mayor, que 150 por minuto es demasiado para ella, ¿no? Incluso tiene enfermedad coronaria, baja fracción de eyección, y una taquicardia tan fuerte es como sobreexigirle, hace congestión pulmonar, tenemos que, probablemente queramos, si es la primera vez o segunda vez, revertir los ritmos sinusales, control del ritmo, está bien, pero primero controlamos la frecuencia, ¿ya? Controlamos la frecuencia inicialmente para estabilizarlo y luego seguimos una estrategia de control del ritmo, ¿ya? Pero hay otros pacientes que tienen pues un corazón grande, como el paciente que teníamos, del caso clínico, ¿no? Corazón grande, prótesis valvular, un montón de patologías que si es que lo revertimos a ritmos sinusales, es probable que en un mes o una semana otra vez regrese, ¿no? a arritmia. Entonces en esos pacientes de repente no en ese paciente, pero en otros pacientes que ya tienen un corazón grande, una aurícula grande, una patología valvular, probablemente ese paciente ya no regrese a ritmo sinusal, ¿ya? Entonces en ese paciente decidimos, no, este paciente no va a regresar, por mucho estamos perdiendo tiempo, estamos haciéndole que el paciente se sienta bien por momentos y mal por momentos. De frente vamos a la estrategia de control de frecuencia. Control de frecuencia, ¿ya? Simplemente le damos fármacos para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, estas arritmias, la fibrilación auricular es muy rápida, ¿no? Puede ser paroxística, como a él, es la primera vez, ¿no? Debutó con fibrilación auricular. Puede ser paroxística, puede ser persistente, que ya tiene más de una semana, está más de una semana con la fibrilación auricular, o puede ser permanente, que ya se queda ahí más, ¿ya? ¿Por qué es irregular? ¿Por qué la frecuencia cardíaca es irregular? ¿Por qué? Porque el nodo AB, que se encarga de permitir que algunos latidos pasen y otros no, va a bloquear la mayor parte de latidos y va a tener también el nodo B periodos refractarios que van a ser irregulares, porque un latido viene de un lado, otro viene de otro lado, otro viene de otro lado, entonces el periodo refractario va a ser diferente,
va a ser diferente cada zona, ¿ya? Es por eso que es irregular. A veces deja pasar con poca frecuencia, a veces con mucha frecuencia, y es por eso que es irregular. ¿Qué vamos a hacer nosotros si queremos controlar la frecuencia? Vamos a bloquear más el nodo AB. Le damos fármacos que bloqueen el nodo AB para que no deje pasar muchos latidos. Si solamente dejaba pasar 150, porque la frecuencia de polarización de la fibrilación es más de 1000 por minuto, ¿eh? La aurícula se despolariza 1000 por minuto, y si todos los latidos pasarían, haría fibrilación ventricular, ¿ya? Entonces lo que hacemos es bloqueamos el nodo AB para que funcione más todavía, ¿ya? Le damos un fármaco que bloquee el nodo AB, generalmente un calcio antagonista, ¿ya? Por ejemplo, es una fibrilación auricular con una frecuencia aceptable, con una respuesta ventricular controlada, ¿no? Está más o menos en 90, por momentos 60, 90, ¿no? Es una frecuencia aceptable. Una fibrilación auricular con respuesta ventricular aceptable, ¿ya? O sea, controlada. Otra fibrilación auricular con frecuencia ventricular controlada. ¿Cómo medimos qué frecuencia tienes? La frecuencia de la fibrilación auricular, ¿cómo se mide? Me llaman por teléfono, ustedes están en un lugar. Tengo fibrilación auricular. ¿A qué frecuencia les digo? ¿Cómo hacen para medirlo? ¿Ah? No tiene electro, 30 cuadrados. No tiene electro, no tomó electro todavía. Clínicamente primero se ve la fibrilación auricular, ¿no? ¿Cuántos tienen? ¿Ah? Pulso. Toman el pulso. No, porque tiene pulso deficitario. Tiene pulso deficitario. Se ausculta, porque lo que queremos ver es cuántas veces se contrae el ventrículo, porque estos QRS indican la frecuencia ventricular, las veces que se contrae. ¿Y por qué el pulso es deficitario? ¿Por qué el pulso es deficitario? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué es el pulso? Es la sangre que pasa a las arterias, ¿no? Cuando la aorta se abre y pasa a las arterias, y al llegar a la arteria, pulsa, ¿sí o no? Se incrementa la presión. ¿Y por qué es deficitario? ¿Por qué no es 1-1? ¿Por qué? No hay fuerza. ¿Ah? ¿Qué dijo? Claro, se reduce el tiempo de llenado, ¿no? Miren, vamos a ver. Ya. Acá hay un tiempo de llenar, un volumen. Aquí se llena bien, expulsa, se llena bien, expulsa, se llena bien, expulsa. Y acá se llena mucho más, por lo tanto expulsa más, ¿no? Entonces acá el volumen de este latido va a ser mayor, ¿comprenden? Y acá hay un latido prematuro. Este es mayor, pero acá hay un latido prematuro. No ha tenido tiempo de llenarse. Por lo tanto, el siguiente latido va a ser menor, ¿ya? Y a veces el volumen es tan escaso, tan pequeño, que no logra abrir la válvula aórtica. No abre la válvula aórtica, porque tiene que llegar a la diástole, la región diastólica del ventrículo, tiene que llegar a la diástole para abrirla. Y a veces la abre solamente poquito, no la abre mucho, porque no llega a llegar toda la presión. Eso es lo que sucede por el cual no palpamos el pulso, la misma frecuencia en el pulso que en el corazón, ¿ya? Entonces, para medir la frecuencia, medimos la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y esa es la explicación del pulso deficitario. Esto es marcapaso con fibrilación auricular. Tiene bloqueo auriculoventricular, es decir, los latidos no pasan al ventrículo, ¿ya? Esta es una... ¿Qué cosa es esto? Ya lo vimos. ¿Qué ritmo tiene? ¿Taquicardia ventricular o supraventricular? QRS ancho. ¿Tiene un QRS ancho? ¿Ah?
No, es una fibrilación auricular. Los RR irregulares. ¿Ven? En la taquicardia ventricular y en la taquicardia supraventricular, al ser circuitos de reentrada, siempre son iguales. ¿Entienden? Porque el circuito es el mismo. Siempre son iguales. ¿Ya? Siempre son iguales. En cambio, la fibrilación auricular es irregular. Es una fibrilación auricular con aberrancia, con imagen de bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Factores desencadenantes. Hay varios factores desencadenantes de una fibrilación auricular. Espontáneo, infarto agudo del miocardio, infarto del miocardio con pericarditis, falla cardíaca, postcirugía cardíaca. Después de cualquier operación puede haber fibrilación auricular, una hipertensión arterial, tirotoxicosis, una valvulopatía mitral, síncope vasovagal, el alcohol, compromiso hemodinámico, ¿no? Recuerden que hablamos que una gestante que estaba en ritmo sinusal haciendo su vida normal desarrolla fibrilación auricular y se congestiona, puede ser una estenosis mitral, ¿no? Que desencadenó con fibrilación auricular. ¿Ya? Implicancias clínicas de DFA, tromboembolismo sistémico. Por lo tanto, hay que anticoagular al paciente. ¿Con qué fármaco se anticoagula? ¿Con qué fármaco anticoagulamos una DFA? Si él le da una fibrilación auricular, ¿con qué lo anticoagulamos? ¿Ah? Con warfarina. Con los nuevos anticoagulantes orales. No, tenemos que aplicarle un score. Él no, pensamos que no tiene ningún factor de riesgo. Y aplicamos el score, ¿no? Le aplicamos el score. Si tuviera, pero si tuviera una valvulopatía, una estenosis mitral, ¿qué le damos? Warfarina. Y si no tuviera, si tuviera un score alto, Chatbas 3, por ejemplo, 3 o 4, y no fuera valvular, ¿qué le damos? Los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Puede darse warfarina también, pero mejores son los nuevos, ¿no? La DFA se incrementa con la edad. ¿Qué es una DFA aislada? Pronóstico favorable en la DFA aislada. Es aquella que no tiene cardiopatía estructural, como él, ¿no? Una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, ¿no? Paroxística, más de 2 episodios que duran menos de 7 días, persistente, más de 7 días o que requiere cardioversión, permanente, cardioversión fallida o desestimada, ¿ya? Si asumimos que él tiene un Chatbas 0, no deberíamos anticoagular, ¿ya? No deberíamos anticoagular. Solo se anticoagula si es de 2 o más, ¿ya? Pueden usar esta calculadora. Entran en internet y usan esta calculadora para hombres y mujeres, ¿ya? Por ejemplo acá, esta paciente tiene ¿cuánto? 75 años. 75 años, mujer, historia de insuficiencia cardíaca, hipertensión, acá, 65 a 74 años, hombre, no tiene historia de enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, tiene historia de hipertensión, no ha tenido TIA, tiene enfermedad vascular periférica y tiene historia de diabetes. 4 puntos. ¿Lo anticoagulan o no? Lo anticoagulan, ¿no? Otra cosa importante es, muy frecuente, es cómo anticoagular a un paciente que toma warfarina. Ustedes saben que le dan pues una dosis completa de unos 3 días y luego le bajan la dosis.
que toman un INR y ven cómo está para regularlo, ¿no? Y después de eso hay varios sistemas para iniciar la anticoagulación con warfarina. A veces hay casos en los que deben quedar simultáneamente hasta que los niveles de INR lleguen al objetivo. Hay que darle simultáneamente heparina, ¿no? Heparina de bajo peso molecular o heparina no controlada. Simultáneamente con los anticoagulantes orales, hasta que llegue al reloj, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente se toma el control a la semana y está entre 2 y 2.9, el INR? ¿Qué significa un INR de 1? Que su sangre coagula normal, ¿no? 2. Se demora el doble del tiempo de un control, ¿no? Hay un control. Se lo compara con un control, ¿ya? Es el doble del tiempo. Si tuviera entre 2 y 3, 2 y 2.9, significa que estamos anticoagulándolo adecuadamente, por lo tanto seguimos con la misma dosis, ¿ya? No modificamos la dosis. Si estuviese entre 3 y 3.9, está un poco alto, se baja un 10% por semana. Es decir, si está tomando una pastilla diaria, a la semana toma 7 pastillas, ¿no? Si quisiéramos bajar un 10% por semana, ¿cómo le daríamos? El 10% de 7 pastillas, 0,7, ¿no? 0,7. O sea, tenemos que quitarle 0,7. O sea que un día tenemos que darle un cuarto de pastilla nada más, ¿no? ¿Sí o no? O podríamos darle, así toman los pacientes, 3 cuartos, 1 cuarto, 1, ¿no? O simplemente reducimos mitad de pastillas, también 10%, ya pues 10% exacto no va a ser, será pues 12, 15, ¿no? Y de ahí regulamos, ¿ya? Reducimos un 10% por semana. Si estuviera entre 1.6 y 1.9, aumentamos un 10% por semana. Si estuviera menor de 1.5, aumentamos un 15% por semana, ¿ya? Si es que está en 4, INR de 4, muchos se asustan, le quieren poner paquete globular, plasma fresco congelado, ¿no? Factores de coagulación con 5 por el riesgo de hemorragia, no. Simplemente hay que suspender una dosis y reiniciar a menos dosis, ¿no? Es decir, un día no toma. O pueden decir 2 días no toma. Lo ven que este paciente debe tener un metabolismo bajo, tiene insuficiencia hepática, dependiendo qué dosis ha estado tomando también. Algunos anticoagulan con una tableta diaria, otros con 1,5 diaria, otros con la mitad de la pastilla, otros con media interdiario. Cada uno es diferente, ¿ya? Si fuera más de 5, hay que suspender hasta que el INR esté entre 2 y 3 y se reinicia 15% por semana, ¿ya? Es decir, suspendemos y le pedimos, suspendemos 3 días y le tomamos un control. ¿Ya bajó entre 2 y 3? Sí. Y reiniciamos a menos dosis, ¿ya? Es un esquema nada más para que sepan cómo ajustar la dosis de warfarina. En realidad, hay pacientes que nunca logran regular la dosis. Esos pacientes son los que más se benefician de tomar un anticoagulante no dependiente de vitamina K, ¿ya? Sin embargo, pues ustedes saben que los pacientes que tienen prótesis no pueden usar esos fármacos. El flúter auricular tiene varios mecanismos. Esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda. Uno de los mecanismos es que utiliza el istmo cabo tricuspidio, o sea, una zona que separa la cava inferior con la tricúspide, un puente de músculo que separa eso. Por este puente cabo tricuspidio es que se forma un circuito de reentrada, ¿ya? ¿Cómo se trata? Se trata dándole fármacos que bloqueen este istmo cabo tricuspidio.
no, perdón, es un istmo cáustico, es una masa muscular que no se bloquea con nada. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacerle una ablación con radiofrecuencia, cortamos acá. Pero temporalmente, ¿qué hacemos? Hacemos o bien una cardioversión para controlar el ritmo, o bien le damos un fármaco para controlar la frecuencia. Con la cardioversión lo revertimos a ritmo sinusal. Con el bloqueador del nodo AB hacemos que no todos los impulsos pasen al ventrículo, ¿ya? Bloqueando el nodo AB. Le damos de preferencia calcio antagonistas, ¿ya? Calcio antagonistas que bloquean el nodo AB. Como este es un circuito de macro reentrada muy uniforme, muy ordenado, va a dar ondas F de Flutter, bien ordenados, ¿ya? Y por lo tanto la frecuencia también que pase al ventrículo va a ser regular. Entonces el Flutter, a diferencia de la fibrilación, da R a R regular. Siempre y cuando el bloqueo del nodo B sea uniforme, ¿ya? A veces el bloqueo es variable, a veces se bloquea 2-1, 3-1, 2-1, 3-1. Aún así, aún con ese bloqueo, acá hay 2-1, acá hay 4-1, ¿no? Aún con eso hay una cierta regularidad, ¿ya? Este de acá coincide con el de acá, ¿ya? Y este de acá no coincide con el de acá. Esto ya hemos visto, ¿no? Que los dientes de cierre. Esta es una taquicardia ventricular de complejo ancho. Tiene imagen del bloqueo de rama izquierda. Derecha, perdón. O sea, ¿dónde se origina el foco? ¿Se tiene el bloqueo de rama derecha? En el izquierdo, ¿no? Taquicardia ventricular idiopática del ventrículo izquierdo, porque tiene imagen del bloqueo de rama derecha, ¿ya? El eje superior izquierdo. Si es superior izquierdo, significa que se aleja de las derivaciones inferiores, de 2-3 DF. Debe ser negativo en 2-3 DF. Por eso sabemos que es un eje superior izquierdo, ¿ya? Síndromes de preexcitación. Dijimos que los síncopes o palpitaciones, cuando hay síndrome de preexcitación, es de alto riesgo, indica alto riesgo, ¿ya? Se diagnostican por la onda delta. Ahora, ¿cuál es el riesgo de un paciente que tiene Wolff-Parkinson-White? 2.4 por 1000 personas por año tienen riesgo de paro. O sea, un Wolff-Parkinson-White no es inocente. 2.4 por 1000 pueden tener un paro cardíaco, ¿ya? Especialmente si tienen un Wolff-Parkinson-White de alto riesgo, ¿ya? Este síndrome de preexcitación se produce por una vía anómala. El más común es el haz de Kent. El haz de Kent, que es este de acá. Este es el haz de Kent. Este es el haz de Kent, ¿ya? Este es el haz de acá. Es un puente muscular que une la aurícula. Aquí esta parte amarilla debería estar hasta acá y separar el músculo auricular del músculo ventricular. Pero hay un puente que une ambos, ¿ya? Por este puente es que se conduce el impulso eléctrico directamente de la aurícula al ventrículo sin pasar por el nodo B. Cuando el puente es en la pared lateral del ventrículo se llama un haz de Kent. Pero cuando el puente se produce del nodo AB a uno de los fascículos se denomina Mahaim. M-A-H-A-I-M. Vean que este puente muscular se ve, ¿no? Se ve el puente muscular congénito. Muchas veces tenemos puentes musculares nosotros, de repente acá tenemos bastantes puentes musculares, pero no significa que esos puentes musculares todos conduzcan, ¿ya? Puede que no conduzcan, está oculto, nunca, no conduce, ¿ya? Y tampoco da riesgo, no da arritmia, puede pasar toda la vida y nunca se conduce un impulso, ¿ya? Solo en determinadas situaciones esos puentes se hacen evidentes. ¿Cómo diagnosticamos una vía anómala? Por la presencia de onda delta o por el intervalo perro, ¿ya?
Onda delta presente significa que tiene un fascículo de Kent. Puede ser Mahaim también, puede ser nodo fascicular Mahaim, fascículo ventricular, nodo ventricular. Son vías anómalas, donde la onda delta está presente. Hay vías anómalas atrio-nodales, de la aurícula al nodo. O sea, el impulso de todas maneras va al nodo, por lo tanto no hay onda delta. ¿Ya? Atrio-pisciano, de la aurícula va a las de His, por lo tanto también no hay onda delta. ¿Ya? Porque para que haya onda delta tiene que estimularse primero músculo, no el haz de His. ¿Ya? El haz de His lo que hace es acortar el intervalo PR. La onda delta representa la despolarización del músculo por una vía normal. Acá tenemos el dibujo de un corazón, el nodo AB en amarillo, la rama derecha, la rama izquierda, el nodo sinusal acá, en celeste, el impulso eléctrico viaja acá al nodo AB y acá se va por las ramas, ¿no? En este caso hay una vía anómala aquí en morado. Entonces el impulso eléctrico viaja por acá y puede viajar también por acá. ¿Ya? Por acá también puede viajar. O al revés, desde acá abajo puede subir para la aurícula. Cualquiera de las dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un puente que permite el paso a veces bidireccionalmente, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o a veces no permite el paso del impulso eléctrico, o bien a veces solamente unidireccionalmente. ¿Ya? Cuando permite el paso unidireccionalmente de arriba hacia abajo, da la onda delta. Eso se llama vía anómala manifiesta. La vía anómala la vemos en el electrocardiograma. ¿Ya? La vemos en el electrocardiograma. Ya tiene onda delta, vía anómala manifiesta. Acá tenemos el nodo AB, acá tenemos la vía anómala. El impulso viaja por el nodo AB y también por la vía anómala. Despolarizan al ventrículo igual y dan una onda delta por esto. Esta zona cuando se despolariza da onda delta. Vía anómala oculta. Es vía anómala que tienen muchas personas, vías anómalas, pero el impulso eléctrico solamente viaja por el nodo AB y el ATX. Por acá está bloqueado. El paso no permite el paso del impulso de aurícula a ventrículo, a pesar que tiene una vía anómala. ¿Ya? Esto se llama vía anómala oculta. O en determinadas situaciones metabólicas puede activarse esta vía anómala. ¿Ya? O está muchos años oculto y de un momento a otro empieza a aparecer la vía anómala. ¿Ya? O al revés, la vía anómala está activa y de un momento a otro desaparece y ya nunca más se repite. ¿Ya? Y estas vías anómalas ocultas o manifiestas en algún momento tienen el riesgo de producir una taquicardia supraventricular. Es decir, utilizar esta vía como un circuito de reentrada. ¿Ya? Cuando el impulso viaja por el nodo AB y regresa por la vía anómala, se llama taquicardia supraventricular ortodrómica, porque va en el sentido correcto. Nodo AB y regresa por la vía anómala. Taquicardia supraventricular ortodrómica. Cuando es al revés, ingresa por la vía anómala y regresa por el nodo B al revés, se llama antidrómica. ¿Ya? Lo digo simplemente para que conozcan los nombres y puedan interpretarlo. Las taquicardias supraventriculares pueden ser auriculares, paroxísticas supraventriculares por reentrada nodal, taquicardias paroxísticas supraventriculares por reentrada nodal, es decir, la reentrada es a través del nodo, utilizando el nodo, este de acá, está acá, reentrada nodal, o reentrada atrioventricular, fibrilación auricular, supraauricular. Entonces, cuando tenemos una taquicardia supraventricular, este es un cuadrito muy bueno para distinguir rápido, para que puedan distinguir una taquicardia, ¿no? Una taquicardia, primero vemos, ¿está en ritmo sinusal? Si está en sinusal, debe estar asustado, debe estar alérgico, café, otra cosa. Si no está en ritmo sinusal, lo consideramos como una taquicardia y medimos el QRS. Esta taquicardia tiene complejo ancho, lo manejamos como taquicardia de complejo ancho, que puede ser ventricular o supraventricular con aberrancia. Si es de complejo angosto, o sea menos de 120 milisegundos, se trata de una taquicardia supraventricular. ¿Ya?
Si es que se trata de una taquicardia de complejo angosto, tenemos que ver dos cosas. ¿Es regular o es irregular? Si es irregular, ¿qué pensamos? A la cabeza, fibrilación auricular. Puede también ser un flúter con bloqueo de variable, como hemos visto. Generalmente los flúteres son regulares, pero podría ser un flúter con bloqueo de variable. Algo no tan irregular, ¿ya? O también podría ser una taquicardia atrial multifocal. Esto es especialmente en pacientes asmáticos, con EPOC, con problemas respiratorios, generalmente tienen taquicardias multifocales atriales, ¿ya? Pero si la taquicardia supraventricular de complejo angosto es regular, primero pensamos, ¿será taquicardia sinusal? Vemos si hay onda P. Por lo general, esta taquicardia aparece lentamente y desaparece también lentamente, ¿no? Por eso distinguimos que es una taquicardia sinusal, de aparición lenta y desaparición lenta, ¿ya? La frecuencia habitual está en 100 y 180 por minuto. Si es por entrada, ortodrómica dice acá, ortodrómica, por entrada, tanto nodal como atrioventricular, la frecuencia generalmente dijimos que era de 150 a 200. Cuando es 150, ¿qué decimos que es? Flúter, ¿no? O sea, 140, 160, pensamos en flúter, ¿ya? Flúter 2.1. Si es de 150 a 200, pensamos que es supraventricular por entrada, nodal o atrioventricular. Cuando es de 100 a 170, variable, ¿qué decimos? Que es una ectopia atrial. Tenemos que ver onda P que precede, ¿ya? Y taquicardia de la unión también, se produce 100 a 120, ¿ya? Este tipo de taquicardias, estas dos últimas, empiezan lento y terminan lento. En cambio, las que terminan bruscamente son estas de acá, ¿ya? Estas de acá. Por la edad, ahora tenemos que ver por la edad. Por edad, cuanto más joven es por la entrada. ¿Ya? Cuanto más anciano es por taquicardia auricular. ¿Ya? En jóvenes, por lo general, es reentrada. Puede ser reentrada nodal o reentrada ventricular. Y obviamente a cualquier edad puede ser cualquier mecanismo. La taquicardia de complejo angosto, esto ya hemos visto, que pueden ser. Acá tenemos una taquicardia nodal, ¿no? RR regular, complejo angosto. Inicio súbito, fin súbito también, ¿no? Tenemos una onda P acá, la onda P acá y la onda P acá. En D1 y en D2, que son las derivaciones donde se ve mejor la onda P. ¿Ya? Acá tenemos una taquicardia sinusal. Acá tenemos una P retrógrada recién, que es negativa en ADF. Taquicardia de entrada nodal. La morfología de esto ya hemos visto electro. No vamos a realizar. Ya lo hemos visto. ¿Qué cosa es un complejo ventricular prematuro? Cuando hay un solo latido, puede ser aislado o frecuente. Taquicardia ventricular incesante, que a cada rato tiene el episodio de taquicardia incesante. Tormenta eléctrica, tenemos que estar descargándole, dándole cardioversiones, no mejora. Incluso a veces tenemos que intubarlo, tenemos que hacer el bloqueo del ganglio simpático, o tenemos que colocarle un desfibrilador. Torcida de puntas, generalmente farmacológico, fármacos que aumentan el QT, como la miodarona. Taquicardia. ¿Qué otro medicamento prolonga el QT? Las quilodonas. ¿Qué más? ¿Qué más? Antihistamínicos también, los macrólidos también, ¿no? En un electrocardiograma de 12 derivaciones, cuando tenemos complejo ancho, recuerden que acá, aquí decía
cuando tiene una taquicardia de complejo ancho? Revise otra guía, otro esquema, ¿no? Complejo ancho, revise otro esquema. Este es el esquema de complejo ancho. Primero hay que ver si se trata de complejo ancho o no, midiendo el QRS, ¿no? Y tenemos que diferenciar, el objetivo es diferenciar la taquicardia ventricular o supraventricular, ¿ya? Tenemos que ver si hay efectos farmacológicos o desequilibrio electrolítico, artefactos en el electrocardiograma. A veces el electrocardiograma genera falsas taquicardias, hasta los monitores. El paciente está conectado con el monitor y empieza a hacer artefactos que simulan una taquicardia. Y he visto casi desfibrilando a un paciente que él estaba bien, estaba asustado, no sé por qué se preocupan, y era que el monitor le estaba causando falsas arritmias, ¿no? Es artefacto únicamente, ¿ya? Acá, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está señalando la flecha? Complejo ventricular prematuro, ¿no? Y acá, ¿cómo está agrupado? ¿Qué agrupamiento tiene? ¿Cómo se clasifica de acuerdo al agrupamiento? Bigeminado, ¿no? ¿Y acá? ¿Y acá? Dupleta, ¿no? O pato. Acá. Salvo, ¿no? Dupleta y salvo. Acá. El de arriba. Complejo ventricular prematuro, ¿no? Acá. Trigeminado, ¿no? ¿Qué más podrían decirle acá? En el primero. ¿Qué más podrían decir de eso? ¿Qué forma tienen las arritmias? Los complejos prematuros. Diferente morfología, ¿no? Diferente morfología. ¿Qué significa eso? Es probable que se originen de diferentes focos, ¿ya? Multifocales o multiformadas en todo caso, ¿no? Puede ser del mismo foco, pero pueden seguir diferente dirección de despolarización. En cambio acá, miren, acá todos son iguales. Monomórfica, y esta es polimórfica, ¿ya? Monomórfica y polimórfica. Es importante escribir. Fibrilación ventricular, torcida de puntas, ¿no? Torcida de puntas. Aún siendo torcida de puntas, ven cómo los RR son regulares, ¿no? La taquicardia ventricular. ¿Ven? Los RR regulares. Una torcida de puntas con RR regular, ¿ya? Este es un ritmo que van a ver muy frecuentemente en los infartos. El ritmo ilioventricular acelerado. Generalmente se produce cuando hay reperfusión. Cuando después de un infarto se abre la arteria, o bien espontáneamente, o bien con fibrinolisis, o bien con angioplastía, se abre y empieza a haber ritmo ilioventricular acelerado, ¿ya? Es una taquicardia de complejo ancho a frecuencia entre 90 y 100, ¿ya? Antes las arritmias se clasificaban con la clasificación de Lowe, pero es bueno que conozcan para que sepan. Grado 0 cuando no hay extrasístoles, grado 1 cuando son menos de 30 por hora, grado 2 más de 30 por hora, grado 3 extrasístoles multiformadas o polimorfas, como vieron en antes, esa se clasifica como grado 3 de Lowe. Grado A cuando hay pares, 4B cuando hay salvas, y grado 5 cuando hay fenómeno de RNT, cuando un extrasístole cae muy precozmente en periodo refractario. Esa caída en periodo refractario podría desencadenar una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. ¿Ya? Esto ya lo han visto por su duración. ¿Qué es esto? Taquicardia ventricular, complejo ancho, bien ancho, casi 180 milisegundos de ancho, ¿no? Regulares. En D2 buscamos onda P, una característica es que hay disociación aurículo-ventricular.
Acá vemos la onda P, caen en diferentes lugares. Esta es una característica de la taquicardia ventricular, ¿ya? Si un paciente está todo el tiempo así, le toma un electro o le ponen el monitor y está cada rato así, ¿qué cosa es eso? Una tormenta, ¿no? Una tormenta. Taquicardia por todos lados. Algunas con paro, con asistolia. Polimórficas, ya vimos la polimórfica, cómo se ve. La torcida de puntas también es polimórfica, ¿no? Bueno. Vamos a ver de frente. Bueno, obviamente con el electrocardiograma vamos a ir al diagnóstico. Seguimos este algoritmo, ¿no? Para ver si es taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular. Pero si ustedes tienen un paciente que está esperando y hace una taquicardia ventricular, ¿qué es lo primero que hace? Taquicardia ventricular. ¿Ah? Le toman el pulso. ¿Ah? Claro. Lo primero que hay que hacer es tomar el pulso para ver si es una taquicardia ventricular con pulso o sin pulso, ¿no? ¿Dónde le toman el pulso? Carótida, ¿no? La carótida. Siempre se toma la carótida, ¿no? Más si está inconsciente. Si está consciente puede tomarle acá, puede tomarle lo que quiera, ¿no? Pero básicamente eso. ¿Por qué? Porque si le palpan y no tiene pulso es probable que pierda el conocimiento en unos minutos. Poco, ¿no? Si tiene taquicardia sin pulso, tienen que hacer una cardioversión lo más pronto posible, ¿no? Si ha perdido el conocimiento, o está desorientado, o está descompensado. Pero a veces les da tiempo para tomar un electro. Tiene pulso, no se siente muy mal, le toman un electro. ¿Por qué? Porque es importante saber si es ventricular o supraventricular. Es importante. Es importante para el futuro, para saber qué fue, para el tratamiento futuro. Siempre es importante tomar un electro. Necesitamos saber, ese electro el paciente tiene que sacarle copia, llevar una copia, ¿no? Ese electro es más importante para el paciente que para ustedes. Al paciente tienen que darle una copia, que le saque copia, tomarle dos. ¿Por qué? Porque esa es la única prueba que en algún momento tuvo taquicardia ventricular. Puede que ya no se repita, puede que le tomen Holter y ya no haya, ¿ya? Es muy importante. No, este es del hospital, no le vamos a dar. No. El electro es del paciente, ¿ya? Porque tiene una copia se la da. Primero, regular o irregular. Si es irregular, ya saben, ¿no? Fibrilación auricular, bloqueo de rama, condición anterior, ¿no? Si es regular, si tiene antecedente de infarto, cardiopatía estructural, ¿qué cosa es? Ventricular. Ya no pregunten más. Ya no estén haciendo nada más que no. Si es regular y tiene un antecedente de un infarto o cualquier cosa, tienen que asumir que es ventricular, ¿ya? Pero si no es eso y es regular, tienen que ver si hay cuál es la relación entre la aurícula y el ventrículo, 1-1, 2-1, ¿no? Si no se puede ver, porque a veces en el electro han visto que no se puede ver la onda P, la taquicardia, si no se puede ver, es desconocido. Se ve la morfología del QRS en las precordiales, ¿ya? Si tiene bloqueo completo de rama derecha o izquierda, en las precordiales, es taquicardia supraventricular, ¿ya? Es taquicardia supraventricular. Si es, a ver, si no sabemos, si no hay relación en AB, puede ser, y la frecuencia ventricular es mayor que la auricular, es taquicardia ventricular. Cuando el ventrículo es mayor que la aurícula, taquicardia ventricular, ¿ya? Y si la frecuencia auricular es mayor que el ventrículo, es el flutter, o taquicardia atrial, ¿ya? Esto es muy importante, siempre en cuando vean la onda P. Si no la ven, tienen que tratarlo de esta forma, ¿ya? Si tiene bloqueo completo de rama derecha, hay algunos patrones, QR, RS, URR, en B1, que nos ayudan a dilucidar si se trata o no de taquicardia ventricular. Todos estos patrones en rama derecha y rama izquierda nos indican que puede ser taquicardia ventricular, ¿ya?
real. Taquicardia ventricular, complejo bien ancho, ¿no? Bien ancho, RR. Y vamos a ver si se ve la despolarización auricular. ¿La aurícula se ve en algún sitio? No se ve, ¿no? ¿Ven la aurícula en algún sitio? Aunque sea una aurícula, si ven una sola aurícula o dos, ya es diagnóstico ya. Si ven por algún sitio una aurícula, ya es ventricular. ¿Ya? La disociación auricular-ventricular es altamente específica. ¿Ya? Por ejemplo acá hay una. Indica que es ventricular. ¿Ya? Hay una. Acá no hay. ¿Ya? Acá no se ve. Entonces dijimos que hay que ver primero si es una taquicardia ventricular con sustrato. El 80% es enfermedad coronaria, miocardiopatía, lesiones vasculares y cardiopatías congénitas. ¿Ya? Generalmente hay sustrato. Cuando no hay sustrato, cardiopatía congénita, ¿por qué? Porque algunos son operados inclusive, tienen cicatrices en el corazón, y lesiones valvulares tienen prótesis, han sido operados, ¿no? Cuando en el 10% no van a encontrar ningún sustrato y es una persona que no tiene ningún antecedente con un corazón normal. ¿Ya? Acá se ven mejor las ondas P. Van por su lado, acá miren, la onda P está acá, la onda P está acá. Esto es una disociación entre la aurícula y el ventrículo. ¿Ya? Cuando la frecuencia auricular es mayor que la del ventrículo, es flutter. Cuando es menor, como acá la aurícula es frecuencia menor, es taquicardia ventricular. ¿Ya? Demasiada información. Acuérdense. Hay dos formas de cardiovertir, de manera sincronizada y asincrónica. La sincrónica es solamente para las cardioversiones. La asincrónica es para las desfibrilaciones. ¿Qué significa sincronizar? Sincronizar significa que la máquina detecta dónde está el QRS. Entonces, cuando uno aprieta el botón de descarga, la máquina va a descargar solamente en el QRS para que todo el ventrículo se despolarice simultáneamente. ¿Ya? Un reseteo de la máquina. En cambio, cuando descargan sin sincronización, si ustedes descargan a un paciente que tiene QRS, sin sincronización, la descarga va a descargar a veces en la onda T y va a encontrar algunas zonas en periodo refractario y no va a eliminar la arritmia. Es más, puede desencadenar en fibrilación ventricular. Claro, si está bien el paciente como él, ¿no? Y lo quieren descargar y se equivocaron y lo descargaron en asincrónico, lo descargaron y él pasa a fibrilación ventricular, ¿cuál es el paso? ¿Qué hacen? Lo vuelven a descargar en asincrónico, ¿no? Porque ahora sí está bien. La primera estuvo mal, pero ahora sí está bien. ¿No? No se vayan a asustar, uy, ¿ahora qué hacemos? No. De la primera falló y al contrario le empeoraron, casi lo matan, la siguiente ya la dejaron bien. ¿Ya? Este es un desfibrilador automático implantable, también trata las arritmias. Los antiarrítmicos son bloqueadores de canales. Yo creo que la terapia la hacemos, como ya hemos avanzado en la teoría, la completamos en otro momento. ¿Eh?